¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Pro Ganadería. Arrancamos nuevamente nuestro espacio informativo del rubro con muchísima información para compartir con todos ustedes. Ya hoy con presencia de Jorge Ramírez, titular de la Asociación Paraguaya de Productores de Cerdos de nuestro país, aquí en piso para hablar un poco acerca de la situación en general y de lo que ya venimos hablando, la cruda realidad para el sector porcino de nuestro país. Jorge, bienvenido, ¿cómo estás? Muy buen día, Katiuska. Un placer compartir nuevamente contigo y con la audiencia. Jorge, ya lo hablábamos durante varios programas, también lo hablábamos el otro día con nuestro entrevistado que también forma parte de la asociación acerca de la difícil realidad por la que está atravesando el sector porcino de nuestro país, esto teniendo en cuenta a la realidad en cuanto a exportaciones, la casi nula exportación que ha tenido nuestro país por parte de carne de cerdo ya desde inicios de este año 2022 y no se logra estabilizar todavía el rubro. Sí, asimismo, el elemento de exportación es un elemento factor que pesa muchísimo dentro del sector porcino paraguayo, no solamente de forma a cumplir con lo que son políticas de exportación, sino también porque eso afectan a los pequeños y medianos productores por el hecho de que esa carne que no puede exportarse tiene que introducirse al mercado interno con precios mucho más competitivos que el pequeño productor lo que hace su desplazamiento, ¿verdad? Y las exportaciones a la fecha todavía no fueron normalizadas. Recordamos que en enero se exportaron 82% menos, en febrero 76% y así hasta junio, donde hubo una exportación de 37% menos, y en el acumulado, Katiuska, básicamente 50% menos de exportaciones, lo que es un número muy importante. Al pasar eso en toneladas de carne de cerdo ya faenada, representa esa sobreoferta que tenemos nosotros en el mercado interno, que presiona muchísimo el precio de la carne para abajo y obviamente también ese desplazamiento tan importante y tan doloroso que se da con los pequeños productores de cerdos. ¿Cuáles son los mercados que actualmente están sosteniendo esta exportación de carne nacional? Hablábamos de Uruguay por un lado, no sé si Georgia también está dentro del ranking. Exactamente, son los dos países que de alguna manera están recibiendo carne y despojos, Georgia y Uruguay. Esos son los dos países que de alguna manera fueron importando nuestra producción de cerdos. El resto están cero. Y obviamente la gran esperanza que tiene el sector porcino, que es Taiwán, que está todavía en proceso de análisis. Tendríamos que esperar entonces una respuesta también por parte del mercado de Taiwán, que ya lo hablábamos también en otros contactos. Se decía por parte tanto de la Asociación de Productores como de Criadores, por supuesto, que Taiwán iba a ser como el que iba a darle el respiro o iba a ser el que traía como el salvavidas también para el sector porcino de nuestro país. Sin embargo, todavía no se han concretado, creo que no se ha concretado igual la segunda visita por parte de los técnicos, Jorge. Sí, estaba planificada una segunda visita. eh, en mayo fue la primera con una delegación más numerosa. eh, un par de semanas después debía llegar una persona que es un profesional de la responsabilidad sanitaria taiwanesa, que no se pudo dar por problemas de salud, y en estos días tenía que estar llegando con un retraso sí, de 2 meses. Entonces se va dilatando todo este proceso de certificación y habilitación del mercado taiwanés. Y bueno, la esperanza es que esto se dé lo más rápido posible. Las acciones por parte de nosotros, el sector privado, de forma conjunta con el sector público, siguen realizándose de manera sostenida, pero hay que reconocer que todo depende de ellos, depende de Taiwán el hecho de habilitar nuestro mercado. Y la habilitación es, digámosle que el inicio, porque después se tienen que dar las operaciones financieras de compra-venta y lo más probable es que sea de manera gradual, de menos a más. Entonces, se espera una mejoría de lo que es el sector porcino para la segunda parte del año 2022, especialmente hacia finales del año, ¿verdad? Yo creo que para la industria y los grandes productores eh, es una luz de esperanza, pero para los pequeños se vuelve mucho más complicado por el hecho de que no hay recursos u posibilidad de poder soportar tantos meses. Entonces,
el cierre de las pequeñas granjas lastimosamente se viene realizando, como ya habíamos informado ya desde semanas atrás. Cuando hablamos de esta segunda visita por parte de los auditores de Taiwán, estamos hablando de una visita que se va a realizar en el margen ya de revisión de las indicaciones que ellos habían dejado en la primera visita que habían realizado ya en el mes de mayo aquí en nuestro país. Asimismo, esta segunda visita tiene como objetivo hacer el seguimiento y la revisión de las sugerencias que ellos habían dejado, que fueron mínimas. Por eso en su momento, bueno, de manera conjunta celebramos, ¿verdad?, una inspección tan exitosa, tan positiva. Entonces esta segunda venida busca eso, cerciorarse y verificar que esas sugerencias se hayan aplicado y a su vez actualizar un poco seguramente algunas que otras cuestiones que estaban justamente a punto de salir dentro del sector porcino, como el SIGOR porcino, como el Manual de Buenas Prácticas Porcinas del Paraguay. Y otro elemento que está lastimosamente todavía en stand-by y que es sí una herramienta que no depende, Katiuska, de las exportaciones o de elementos globales, es la campaña nacional del consumo de carne de cerdo, que lo trabajamos de manera muy ardua el 2021 y parte de 2022, pero que está también ahí un poco trabado por cuestiones un poco técnicas todavía para poder sacar eso. ¿Tenés idea, Jorge, o manejan ustedes dentro de la asociación hasta el momento cuántas son las granjas porcinas medianas y pequeñas que ya han cerrado? Porque estamos hablando de 8 meses ya de lo que va del 2022, 8 meses de crisis donde el sector no logra estabilizarse todavía. Sí, el registro último que tenemos oficial habla de casi 1.700 granjas medianas que estaban funcionando con autorización del SENACSA, con código de establecimiento oficial y todas las reglamentaciones. Entonces, son esos los números que nosotros manejamos. De ese número, fácilmente el 30% de esas granjas ya están en inactividad, ¿verdad? Y consideramos medianas aquellas que tienen de 100 animales para arriba. Todo lo que es para abajo podría ser considerado una unidad más pequeña. Esas más pequeñas ya están básicamente todas en inactividad, ya por la imposibilidad de poder financiar o sostener esta diferencia o estos desajustes que se dan entre costo de producción y precio de venta, ¿no? Allí me gustaría recalcar que en relación a eso hay un pequeño respiro en el precio de los granos, ya que el maíz bajó y se está comercializando ya a precios que están ahí entre 200 y 250 dólares la tonelada, cuando meses atrás estaban 300, 330. De igual manera, es un respiro, pero no es sostenible porque hay picos otra vez entre semana y semana y eso hace que el pequeño productor de igual manera no pueda darle estabilidad a su producción, ¿verdad? Y la inflación que sí es un fenómeno que ejerce muchísima presión en todos los sectores, sabemos, en todo el mundo inclusive, según los indicadores de las grandes corporaciones, pero en Paraguay en particular está realmente creando zozobra a nivel de los pequeños productores, el aumento constante de todos los otros elementos de la producción porcina. Jorge, ¿cómo han hecho hasta ahora para sobrevivir? ¿Cómo han logrado mantener un poco la rentabilidad de los que sobrevivieron? Porque sabemos que fueron varias las que no lograron llegar a agosto, que tuvieron que cerrar, que no pudieron aguantar los precios. Entonces, ¿cómo se obtiene la rentabilidad teniendo en cuenta la crisis por la que estamos atravesando? Me tocó en estas semanas visitar granja de socios y algunos no socios, y algunos justamente me manifestaban cuando le hacía la misma pregunta, ¿cómo hiciste, además de todas las herramientas que desde la asociación ponemos a disposición? Cada uno otra vez tiene alguna situación en particular o un portafolio de soluciones particulares en su zona, y muchos me dijeron que en realidad estaba financiando con ahorros propios, ¿sí? O con algún capital de algún familiar. O sea que esa situación es bastante complicada porque se está financiando su déficit con sus propios ahorros o con un capital que después tiene que devolver. Y otras personas me decían que bajaron todo su hato porcino dentro de la granja al mínimo, no dejar en cero, pero al mínimo, y están incorporando ya materia prima alternativa al maíz y la soja, porque la soja, si bien el maíz dio un respiro, la soja no da respiro en cuanto a precio.
y el alimento balanceado comercial sigue también en precios muy elevados. Entonces van incorporando otras materias primas que son de costo mucho más bajo, pero que sabemos que no tiene, digámosle que el mismo impacto en el rendimiento del cerdo. Entonces, no hablo de calidad, no se renuncia a la calidad de la carne porcina, pero lo que sí se posterga, se renuncia es al rendimiento. Es decir, en vez de que en 5 meses un cerdo esté listo para faena, podría llegar inclusive hasta 7 o 8 meses el proceso de engorda. Pero es el tiempo que justamente es de oro, diría yo, porque le permite al productor continuar, ¿verdad? En equilibrio, tratar de que el déficit sea del mínimo y no cerrar su granja. Esas son las cosas que hoy día el productor está haciendo para continuar. Jorge, vos tocaste recién un punto muy importante que es el tema de la financiación, que también es algo que lo venimos llevando en conversaciones con ustedes, que no existe un crédito para la parte porcina de nuestro país, no existe también esa facilidad como para poder otorgarles a ustedes la posibilidad de financiar el negocio y aguantar un poco más teniendo en cuenta toda la situación. Sí, sí, eso es una realidad que hay que reconocer, pero también comentarte que venimos trabajando el tema de la herramienta financiera ya desde el año pasado de manera muy fuerte, muy sostenida, ¿verdad? Con el inicio de la pandemia, como una herramienta muy válida para el productor. Fuimos a todos los organismos públicos que manejan finanzas, ¿verdad? Y también fuimos a algunos privados. Y lastimosamente ninguno tiene una herramienta diseñada exclusivamente para el sector porcino que contemple y entienda perfectamente los ciclos de un engordador, de un criador, ¿verdad? Y cómo funciona. Nosotros pusimos todos nuestros técnicos a disposición para poder diseñar entonces el producto financiero, ¿verdad? Porque además de la queja tiene que haber una acción detrás. Pero eso lleva su tiempo, especialmente en el sector público. Y en el sector privado, cuando se encuentra una solución, después nos encontramos con el problema de la tasa. Y si logramos superar la dificultad de la tasa, nos encontramos otra vez con el problema de la garantía. Entonces, al final de cuentas, lastimosamente, hoy no pudimos desarrollar y el sector público ni privado tampoco poner a disposición nuestra una herramienta financiera válida y que sea viable para el sector porcino, específicamente de los pequeños y medianos productores, específicamente. Jorge, si bien no sos futurólogo, vos hablabas en una parte de que para esta de este segundo momento del año, por así decirlo, a partir de ahora, en lo que resta, ya hasta finales, se espera una mejoría en el sector porcino. ¿Nosotros podemos también esperar que esa mejoría llegue a nuestro país teniendo en cuenta los números que continúan en rojo desde el inicio del 2022? Sí, sí, podemos esperar que la segunda parte del año 2022 sea diferente, un poco diferente y realmente el productor pueda sacar la cabeza debajo del agua. Pero por varios elementos, ¿verdad? Esperamos que la campaña nacional de consumo de carne de cerdo pueda de alguna manera ya comenzar en esta segunda fase. Entonces, es una herramienta propia nuestra que va a depender 100% de nosotros para elevar el consumo interno de la carne de cerdo, que hoy está por los 9 kilos y 9,5 kilos aproximadamente. Se nota que se está faenando un poquito más de cerdos para el consumo interno, un 5%, no es mucho, pero es un crecimiento. Entonces, es un indicador que apunta a que el segundo semestre va a mejorar. Lo mismo el tema de las exportaciones, si avanza lo de Taiwán o la apertura de nuevos mercados, eso también va a relajar un poco todo lo que es esa presión que tenemos aquí. Y los meses de noviembre y diciembre, que son meses de alta demanda de carne aquí en Paraguay por las festividades, lo que probablemente haga que el precio del cerdo en pie, así como obviamente los cortes, o sea, suba, pero especialmente el cerdo en pie, que es el precio que recibe el productor que hoy está a precios muy bajos, más o menos 8.500 guaraníes el kilo de peso vivo, y eso se pueda apreciar, se pueda revalorar otra vez. Entonces, todo eso va a hacer que las condiciones de la segunda parte del año mejoren, ¿verdad? Pero lo ideal es que eso no sea estacional, Katiuska, sino que obedezca a una política que pueda ser sostenida y para eso hay que meter dentro del esquema absolutamente todo. Producción interna, consumo interno, exportaciones
y también una correcta política de crecimiento del hato porcino del país. O sea, los grandes productores, la industria tiene que pensar muy bien cómo va a crecer el hato porcino, ¿no? Porque no se puede dar un crecimiento desmedido cuando no se tiene asegurados mercados o consumo en donde colocar esa carne, porque eso crea un gran desajuste en nuestro país. Quiero quedarme también en este punto donde hablamos de precios. Contámonos un poco o actualizarnos a la fecha, al día de hoy ya, al mes de agosto en el que estamos. ¿Cómo están los precios teniendo en cuenta también la cadena, verdad? Porque tenemos que tener en cuenta que es una cadena bastante extensa, desde la producción hasta el consumidor final. ¿Cómo están los precios para ver un poco hacia dónde también se va inclinando la balanza y quién al final es el mayor beneficiario en todo esto, Sí. verdad? Estuve justamente poniéndome al tanto al respecto de indicadores de precios desde el productor hasta el consumidor. Como te decía recién, el precio del cerdo en pie, que es el que recibe el productor, el granjero, sigue estable hacia la baja, muy bajo, por eso justamente todo este problema. Y dentro de la cadena, ¿verdad? Hasta el consumidor final, hay que reconocer que del efecto de la inflación que tenemos en nuestro país, subieron básicamente todos los productos de la canasta básica y otros, ¿verdad? Y cuando hablamos de proteína animal, subió el pollo, subió la carne bovina y el cerdo, solamente algunos cortes subieron, no subieron todos. Entonces, hace que la carne de cerdo siga siendo una alternativa muy válida en relación a las otras para el consumidor final, ¿verdad? La brecha siempre es muy grande entre un kilo de cerdo faenado en un supermercado. Voy a lanzar un número, a un promedio 23.000 guaraníes la costilla, ¿verdad? A lo que es 8.500 guaraníes al productor. Entonces, esa brecha también es muy importante. Hay mucho que trabajar allí, especialmente con el gobierno, para ver cómo se puede aprovechar esa brecha tan importante y a lo mejor beneficiar más al pequeño productor que sabemos que somos más o menos 45.000 productores entre producción familiar de traspatio y los pequeños, ¿verdad? Lastimosamente no tenemos registro de todo, nos encantaría, pero esa es una materia también pendiente a trabajar. Entonces, esos son más o menos los niveles de precios que se vienen manejando. Lo que yo te decía justamente en uno de nuestros contactos, que haciendo un poco recorridos por supermercados también, lo más barato del cerdo eran las patitas de cerdo, que creo que estaban como menos de 10.000 guaraníes nada más, y Sí. después sí, ya lo que eran las costillas y otros cortes tenían como que un costo más elevado, cosa también que sufrió un incremento no tan grande, pero sufrió, ¿verdad? Porque antes la alternativa de la carne bovina era la carne de pollo o la carne de cerdo. Y sin embargo ahora la carne de cerdo, al menos en supermercado, en góndola, también están con un costo bastante elevado para lo que era años anteriores. Sí, sí, absolutamente. Y es un efecto un poco contradictorio cuando hablamos de una sobreoferta de carne de cerdo en nuestro país bueno, por el excedente que tenemos consecuencia de las bajas exportaciones, pero cuando uno va al supermercado, ¿verdad? Dice digamos, la economía que debería de bajar el precio de la carne, pero en realidad no se da eso. Al contrario, como vos decís, hay algunos cortes que subieron de precios y otros, ¿verdad? Hay que reconocer que bajaron, como la bondiola, una carne excelente, la paleta, la pierna, que se van manteniendo en ciertos niveles, pero sí cortes como la costilla, el matambrito, la costeleta, ¿verdad? Sufrieron aumentos. Y también diferenciar muy bien para que el consumidor sepa que va a encontrar un precio de carne de cerdo en la carnicería y en las góndolas de envasado al vacío. Son precios diferentes porque el proceso también es diferente. Pero a tener en cuenta que cualquiera de las dos opciones es válida y es recomendable siempre y cuando el comercio donde esté adquiriendo, ¿verdad? Esté reconocido y tenga buenas prácticas del manejo y de la inocuidad de la carne, ¿no? Cuando hablas del consumo de carne de cerdo aquí en nuestro país, creo que también pasa mucho por el desconocimiento de la gente en cuanto a los cortes que existen de carne porcina, porque muchas veces estamos acostumbrados a uno o dos cortes nada más y se cree que solamente eso se puede utilizar, por ejemplo, una costilla un fin de semana y nada más. Y hay otros cortes también disponibles. Justamente vos me facilitabas el contacto de César Altaus,
que trabaja con muchísimos cortes. Él nos mostró más de 30 cortes de carne de cerdo, o sea, hay una gran variedad también. Y justamente también conversábamos con él que existe todavía el desconocimiento por parte de la gente de que no saben para qué se puede usar esto, para qué se puede usar lo otro. Inclusive hay carne molida, hay milanesa de cerdo, o sea, hay una infinidad de cortes disponibles en el mercado. Solamente hace falta también incentivar un poco más ese consumo, ir aumentando quizá ese número que tenemos actualmente dentro del mercado interno. Así mismo, sí, totalmente. Eh, los cortes pueden ser de un cerdo terminado, un cerdo grande de 110 kilos que va a la faena, como de un lechón, que son los que justamente trabaja César, y más de 30 cortes en su totalidad de acuerdo a la aplicación y el uso que se le va a dar a esa carne. Y tal cual como vos decís, hay todavía muchos mitos que ir derrumbando y mucho que ir informando, porque como siempre decimos, ¿verdad? Y creo que en futuras entrevistas podemos volver a enfocar lo que son los beneficios de la carne de cerdo, para que se entienda que es absolutamente diferente de lo que era 10 años atrás, 15 años atrás. Una carne realmente llena de proteínas, bajo tenor de grasa y que realmente aporta muchísimos beneficios a la salud. Desde niños, ¿verdad? De menores de un año inclusive, hasta nuestros abuelitos, personas de la tercera edad, que se recomienda que consuman carne de cerdo por todos esos beneficios que tiene. Pero para poder hacer eso tenemos que desplegar y tenemos que desarrollar una muy buena campaña de comunicación, clara, transparente, certera, para que la gente, el consumidor, pueda realmente recibir esa información y apostar a la carne de cerdo. Jorge, un placer haberte tenido hoy, el día de hoy, aquí en Piso, hacer un poco este balance, resumen de lo que dejan estos primeros meses del 2022 y esperamos, ¿verdad?, que esto se pueda estabilizar ya en lo que resta del año. Esperamos que también puedan salir, como se dice, debajo del agua, sacar la cabeza debajo del agua. Y bueno, es beneficioso para ustedes, para la industria, para todos, porque también tenemos que tener en cuenta eso. No solamente la industria se perjudica porque detrás están los medianos, están los pequeños productores que también están siendo afectados con esta merma de exportación cárnica porcina por parte de nuestro país. Como ya lo decía Jorge, Georgia y Uruguay actualmente son los que están manteniendo nuestro mercado porcino. Jorge, un placer, vamos a seguir en contacto y por supuesto en próximas conversaciones ampliando un poco más los detalles de lo que está ocurriendo en el sector. Muchas gracias, Katiuska, el placer es mío y siempre a las órdenes.